Señor, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que nos da, Señor. Este nuevo día de adoración, este nuevo día en que podemos venir y gustar y probar que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre, que tú, Señor, estás con tu pueblo, con los que te temen, y que hoy, Señor, en el día de adoración, tú nos recuerdas tu pacto, tú renuevas tu pacto con nosotros, que nos has salvado, que nos has redimido de toda maldad a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos en este tiempo de escuela dominical que podamos continuar reflexionando en este tema de la adoración, que podamos continuar meditando en tu palabra y que esto que aprenderemos hoy nos ayude, Señor, a tener temor reverente cuando estemos adorándote juntos más tarde. Pero no solamente más tarde, Señor, sino siempre. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, aquí están las hojas de la clase de hoy. Vayan pasando. Recordemos que el tema que hemos estado viendo en estos últimos domingos, donde tuvimos 2 domingos, ha sido el tema de la adoración. Ha sido el tema de la adoración. Y hemos visto básicamente, como para recordar, para resumir un poco, hemos visto primero que el Señor es quien establece cómo debemos adorar. Hemos visto que cuando adoramos nos encontramos con el Señor de manera especial. Que adoramos, aunque estemos aquí presentes, por medio de la fe adoramos, aproximándonos. Sí, pero los parlantes los tengo apagados, entonces solo alimenta la cámara. Adoramos en la Sion celestial por medio de la fe. También hemos visto que adorar es encontrarse con el Señor. Nos encontramos con Él. Él nos habla a través de su palabra, nosotros respondemos a través de las oraciones y de los cánticos. Y hemos visto varias cosas y hoy vamos a hablar de un tema bien importante en la adoración, que es el tema de la sujeción o la sumisión. Adorar a Dios implica sujetarse a Él o someterse a Él, palabra que no es muy popular hoy en día. Y para empezar con esta clase, quiero que por favor leamos Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 3. En estas Biblias que tenemos acá, está en la página 678. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 3. Un pasaje que no se toca mucho cuando se habla de adoración, pero que nos dice bastante acerca de la adoración. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 3. Página 678. La palabra del Señor dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Bueno, este pasaje nos dice algo bien importante, y es que cuando venimos a congregarnos, es de eso lo que está hablando, cuando venimos a congregarnos, deberíamos venir más en una actitud de escuchar que de hablar.
Y nos da dos razones fundamentales por la cual esa debería ser nuestra actitud. La primera, bueno, la que voy a mencionar de primero, es la que está al final del versículo 2. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Esta primera razón tiene que ver con Dios es superior, nosotros somos sus súbditos. Dios es el rey, nosotros somos sus siervos. Esa es la primera razón. Un ejemplo cotidiano nos puede ayudar. Cuando un jefe nos llama a su oficina, nosotros somos los que empezamos a hablar o esperamos que él hable. Normalmente uno espera que él hable y nos diga qué necesita. No nos apresuramos de una vez a hablar y a decir qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que nos parece. ¿Qué entendemos nosotros en la relación laboral cuando hacemos eso? ¿Quién es el superior? El jefe. ¿Quién es el inferior? Nosotros. Nos sujetamos. Con la adoración a Dios sucede lo mismo. El autor de Eclesiastés, posiblemente Salomón, nos está diciendo que Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Dios es superior y nosotros somos sus súbditos, sus siervos. Esa es la razón por la que cuando adoramos deberíamos venir en una actitud de sujeción, de escuchar lo que Él tiene que decir. La segunda razón que da el texto, y es en la que creo que el texto explica más, es que nosotros podríamos proferir palabras necias delante de Dios con el mucho hablar. Está diciéndonos básicamente, a ver, si tú vienes a adorar a Dios y en vez de dejar que Dios hable, que Dios diga, vienes tú y empiezas a hablar porque tú eres muy espontáneo, porque Dios tiene que escuchar todo lo que le tienes que decir. Eclesiastés dice, cuidado, podrías estar diciendo cosas necias, estar haciendo votos necios. Desafortunadamente, la iglesia evangélica, pentecostal, carismática, más bien enseña lo contrario. Adorar es venir a expresarse, adorar es venir a decirle a Dios. Y entonces todo el que se le ocurra decir algo, venga y dígaselo. Eclesiastés nos dice lo contrario. No. Dios está en el cielo, tú en la tierra. Lo primero, que Él tiene la autoridad, tú no. Segundo, de tu necio corazón pueden salir cosas necias. Es mejor que escuches lo que Dios tiene que decir y respondas a lo que Él tiene que decir. Vuelvo al ejemplo de la oficina. Usted está bien estresado con el trabajo. Llega a la oficina del jefe y usted comienza a decirle, ay jefe, perdón, es que yo estoy atrasado con la tarea, pero es que tengo muchas cosas por hacer en la oficina para hablar de eso. Te vengo a citar, te cito por, no sé, porque quiero que hagas esto, que hagas aquello, porque te voy a ascender, quién sabe. ¿Cómo quedaste al entrar a la oficina hablando sin que te preguntaran? Como imprudente, como necio. Entonces, el autor Salomón nos dice, cuando vengas a adorar a Dios, Él es superior, tú inferior. Él habla, tú escuchas. No vengas tú a imponer tu agenda, no vengas tú a expresarte con las muchas palabras, porque de tu corazón necio pueden salir necedades. Entonces, eso nos marca un principio. Es el principio de Dios habla, yo escucho y respondo. Es el principio que estamos viendo hoy, la sujeción o la sumisión. La sujeción o la sumisión a Dios. En la adoración no podemos venir a decir, a hacer lo que queramos. Tenemos que escuchar en primer lugar a Dios y lo que Él tiene para decirnos. Debemos, como dice Eclesiastés, caminar con cuidado, caminar con prudencia cuando estamos adorando a Dios.
A Dios le importa cómo adoramos. A Dios le importa cómo adoramos. Y la Biblia nos cuenta lo que pasó con ciertas personas que no quisieron adorar a Dios como Él dijo. Nos cuenta la historia de Caín y Abel, que ya la estuvimos analizando aquí en una clase. Nos cuenta la historia de Nadab y Abiú, la cual vamos a leer dentro de un momento. Nos cuenta la historia de Usa, el siervo de David. Ciertamente, Dios tiene principios muy estrictos acerca de cómo adorarlo y Él quiere ser escuchado. Vamos a empezar con la historia de Nadab y Abiú en Levítico 10, versículos 1 al 3. Página 110. ¿Qué versículo? 1 al 3. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Sigue ya. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Moisés llamó también a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense, llévense a sus parientes de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento, todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. Hasta ahí. Miren entonces, Nadab y Abiú, dos sacerdotes con bastantes privilegios, hijos de Aarón, en primer lugar, subieron al monte cuando Moisés con Aarón y Nadab, Abiú, otros dos hijos de Moisés y los 70 ancianos subieron a comer con el Señor en el monte Sinaí. Ciertamente hacían parte de un grupo privilegiado. Conocieron de cerca lo que es la comunión con el Señor. En Levítico 9 dice que Dios inauguró el tabernáculo, envía fuego del cielo, cae sobre la ofrenda, quema la ofrenda, consume la ofrenda. Y dice este pasaje que Nadab y Abiú pusieron fuego en el incensario. Muy posiblemente es un fuego que no vino del altar, o sea, del fuego que Dios mandó. Ellos encendieron un fuego, lo tomaron para encender el incensario. Es decir, ellos adoraron de la manera en que Dios no les había dicho, en que no les había ordenado. ¿Qué tenía el fuego? ¿Era malo en sí mismo el fuego? No. Tal vez encendieron el fuego de una manera buena, normal. Otras personas sugieren que tal vez se acercaron a adorar alicorados. No se sabe, el pasaje no da mucho detalle. Lo que sí dice el pasaje es que adoraron ofreciendo adoración extraña. ¿Y qué pasó? ¿Acaso Dios los premió porque eran muy expresivos? ¿Eran un corazón muy expresivo para Dios? No. Fueron consumidos. Fueron consumidos. Y entonces el Señor da un principio aquí, que está en el verso 3. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado.
Es decir, Dios santificará su nombre, glorificará su nombre cuando sea adorado, cuando sea honrado. Él santificará y glorificará su nombre cuando sea adorado, cuando sea honrado. ¿Cómo? El contexto del pasaje lo enseña claramente. Ellos adoraron de una manera en que Dios no les dijo que lo hicieran, y por eso fueron consumidos. ¿Cómo sería Dios honrado? Siendo adorado de la manera en que Dios dijo que debía ser adorado. Así sería honrado. De esa manera sería honrado. Dios en la adoración se glorificará. O siendo adorado por medio de la fe, en obediencia a los principios que Él entrega en su palabra, o castigando y haciendo juicio. O castigando y haciendo juicio. Miren, es delicado decirlo, pero la iglesia cristiana evangélica de hoy cada vez se ha apartado más de la palabra del Señor. Solo comenzó a ofrecer un pequeño fuego extraño. Y lo que uno ve hoy es un total alejamiento de la iglesia con respecto a la adoración bíblica. Y uno diría, bueno, son simplemente diferencias de adoración. No, es juicio de Dios. Dios ha entregado a mucho de la llamada iglesia cristiana en forma general al juicio por no adorarlo, por permitir fuego extraño en la adoración. Por permitir fuego extraño en la adoración. Entonces, a Dios le importa cómo lo adoramos. Y entonces, ¿cómo encontramos la manera de adorarlo? Y la manera en que Dios es adorado es establecida en la Escritura básicamente en dos conceptos, dos principios importantes. Esos principios hay que tenerlos en cuenta para tener un buen balance bíblico. El primero se llama elementos. El segundo se llama circunstancias. Teológicamente le llamaban diáfora y adiáfora. Elementos y circunstancias. ¿Qué significa eso? Que en la adoración Dios define cuáles son los elementos que deben estar en el servicio de adoración, en la liturgia. Y que además hay unas circunstancias particulares de que la congregación vive por el lugar en que está, por el país, por el contexto, que cambian. Pero elementos y circunstancias no se deben mezclar, ni se deben confundir. Porque los problemas de la adoración empiezan cuando los elementos y las circunstancias se empiezan a mezclar y a confundir. ¿Cuáles son los elementos bíblicos? Podemos hacer un repaso en las Escrituras. Comencemos con Hechos 2, verso 42, hablando Hechos 2, verso 42. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y la oración. Ok, hay aquí 4 elementos que se nos mencionan de la iglesia después de Pentecostés. El primero,
se dedicaban a la enseñanza apostólica, a la doctrina, a la palabra de Dios. Primer elemento. Segundo, la comunión. La comunión entre los unos con los otros, el congregarse juntos. Tercero, el partimiento del pan, que en el libro de Hechos, partimiento del pan es la Santa Cena. Y la oración. Esos son los elementos, digamos, básicos, fundamentales que se nos muestran aquí. Ahora, vamos a seguir haciendo un recorrido en el Nuevo Testamento para encontrar el resto de los elementos de los que nos habla la Escritura. Vamos a Colosenses 4, verso 16. Dice, página 1214. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Es decir, esta carta, tomada como palabra de Dios, Pablo sabe que está escribiendo inspirado. Pablo sabe que está escribiendo inspirado. Esta carta tomada como palabra de Dios tenía que ser leída en la congregación. Eso nos habla del elemento de la lectura de la palabra. La palabra debe ser leída. La palabra debe ser leída en el servicio. No es opcional. Es un elemento que Dios prescribe. La palabra de Dios tiene que leerse. Y nosotros, de pronto con un capítulo de la palabra, decimos, uy, está como largo. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Que iban a leer la carta, ¿qué? Entera. La orden era, lean la carta entera. En el servicio. Léanla en la iglesia. Hay una carta allí que se perdió por providencia del Señor, no es para nosotros, no está dentro del canon, la de la Odisea, pero la palabra la carta de Colosenses y por extensión toda la palabra de Dios tiene que ser leída en el servicio. Tiene que ser leída en el servicio. No es opcional. Pero es que ¿por qué las iglesias molestan tanto con leer esas iglesias bíblicas? ¿Por qué molestan tanto con leer tanta palabra? Dios lo dice. La palabra tiene que leerse. Bueno, estamos en el mismo Colosenses, capítulo 3, verso 16. La página anterior. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Ok, segundo elemento, cantar. Pero el canto, noten que hay una conexión entre canto y palabra. Y en Efesios, vamos a leer el pasaje paralelo en Efesios de una vez. Efesios 5. Leamos desde el verso 18. Efesios 5, versos 18 y 19. Página 1205. Efesios 5 y 19. 18 y 19. Porque es que quiero ver el contexto. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Ok, ya vimos un elemento, que la palabra del Señor more. Ahora vemos, ¿de dónde viene el canto? ¿De la llenura de qué? Del Espíritu. Esa es la idea que viene trayendo Pablo. Cantar viene de la llenura del Espíritu. No es cantar por cantar. Es estar lleno del Espíritu y lleno de la palabra de Dios, que es lo que dice Colosenses. Si uno es lleno del Espíritu, es lleno de la palabra. Las dos cosas van juntas. No hay llenura del Espíritu sin llenura de la palabra. Somos llenos del Espíritu siendo llenados de la palabra de Dios. Entonces, con llenura espiritual, llenos de la palabra de Dios, cantamos. Es decir, el canto
siempre está ligado a la palabra. El canto es respuesta a la palabra. El canto por sí solo no es un elemento que tiene que estar aparte. Es que la palabra te llena. Te llena y te lleva. La palabra te llena. Y entonces eso te lleva a cantar. A expresar lo que tú sientes. Exactamente. Cuando no haya, por eso es tan importante la llenura del Espíritu en los creyentes. Si no tenemos eso, podemos estar resistiendo constantemente el trato del Espíritu. Y la palabra está ahí clara y no lo ven. Tal cual. O sea, lo que acabas de decir, María, es importante. La palabra la leemos y nosotros, llenos del Espíritu, respondemos en gratitud a la palabra mediante nuestras canciones. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu? Podemos ser en la congregación también, ¿no? Y en individual. La llenura del Espíritu es algo individual. De hecho, aquí Individual siempre. bueno, una congregación podría ser avivada por el Espíritu de Dios por una obra especial, ¿no? Pero aquí está hablando del creyente siendo lleno del Espíritu. Aquí la amonestación es al creyente. O sea, recordemos que el Señor obra en cada uno, en nuestros corazones. Él ha hecho una obra de gracia, Él nos ha rescatado, Él nos ha salvado, Él nos está santificando, y entonces en esa obra de santificación hay algo fundamental, que es la obediencia. Pero si tú estás siendo lleno, si tú estás recibiendo ese ministerio del Espíritu, pero tú lo resistes con desobediencia, eso es resistir la obra. Eso es resistir la obra del Espíritu. Entonces, si tú respondes en obediencia, tú vas siendo más lleno del Espíritu. Pero si tú respondes con desobediencia, estás resistiendo la obra del Espíritu. Estás resistiendo la obra del Espíritu Santo. Entonces, cada creyente, esto es una responsabilidad personal, cada creyente debe procurarse lleno del Espíritu. Aquí no está diciendo que es la congregación. Por supuesto, como congregación nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que leer la palabra, tenemos que cantar juntos, tenemos que orar juntos, tenemos que predicar la palabra, tenemos que animarnos los unos a los otros, tenemos que evangelizar a otros. Pero cada creyente tiene el deber y la responsabilidad de caminar en obediencia y creer las promesas. Si no camina en obediencia, si no crees las promesas, estás resistiendo al Espíritu. Estás resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Entonces, es que yo creo que para un verdadero creyente, por eso, a ver, todos en determinados momentos resistimos el trato del Espíritu, porque a veces nos ponemos, pero el verdadero creyente que ve la necesidad que tiene de Dios, que sabe que tiene necesidad de Dios, que se ve como perdido, que realmente te ves en la condición que tú estás y que tú necesitas de Dios, tú puedes resistirlo un tiempo, pero de ahí sale. De ahí sale, Dios te sale. Porque es que la necesidad te lleva a Dios y el Espíritu obra. Decía David en el Salmo 32, Salmo 32, sí, donde él confiesa, es uno de los salmos de confesión de lo que hizo con Betsabé. Él dice, lo voy a parafrasear, porque tengo confuso las versiones, pero él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El creyente que resiste, que calla el pecado, eso exactamente es lo que pasa con su vitalidad espiritual. Es como si se secara, como si envejeciera. Dicen otros de los salmos, también hablando de David,
habiendo pecado, confesando pecado, decía, tu mano estaba sobre mí. Tu mano estaba sobre mí. Entonces, un creyente genuino no puede decir que va a pecar y que no va a pasar nada. Porque el Espíritu, si tú lo resistes, en un creyente genuino, el Espíritu se va a contristar. Y cuando el Espíritu se contrista, el Espíritu crea esa convicción en el creyente. Crea esa convicción de sequedad espiritual, de vacío, de que le falta la dulzura de la comunión con el Señor. Es que precisamente eso es lo que hace que cuando vengamos acá, vengamos anhelando estar juntos en comunión, que es lo otro que hago. Y bueno, yo sé que uno no lo cumple todo el tiempo, pero las veces que viene uno preparado, viene dispuesto, digámoslo, en la llenura del Espíritu, en el anhelar la palabra, hay una diferencia. Como cuando uno viene, que también, o sea, me incluyo, a unos días que viene donde simplemente... Sí, que ni piensas en Dios para llegar aquí. No hay, voy ahí. Sí, no, y ese sube y baja, podríamos decirlo así, es algo que ocurre en la vida de todo creyente. Pero una cosa es una semana donde tuviste poca llenura, donde no hubo mucho acercamiento a la palabra, a la oración. Otra cosa muy diferente es contristar el espíritu. Es que el espíritu es contristado con la práctica del pecado, con el pecado continuado, con el pecado frecuente. Ese es el contristar. El pecado, digamos, que uno comete por omisión, el pecado no frecuente, por decirlo así, pues sí, te lleva a la confesión. El Espíritu te va a llevar a confesar y pedir perdón. Pero la práctica frecuente del pecado, allí es donde ocurre esa contrición que el Espíritu causa, donde causa sequedad, donde causa amargura, donde causa tristeza, donde causa un sentimiento de soledad, incluso de abandono, depresión espiritual. Entonces, volviendo al canto, el canto que agrada a Dios, es el que el salmista llama el cántico nuevo. El cántico nuevo no es una canción diciendo que estás hablando en lengua. No, eso no es el cántico nuevo. Eso no es el cántico nuevo. El cántico nuevo es el cántico de un corazón nuevo. Eso es lo que quiere decir el salmista. El cántico que viene del corazón renovado, de un corazón redimido. Ese es el cántico nuevo. Ese es el cántico que agrada a Dios. Y ese es el cántico del que está hablando Pablo en las cartas. Ese canto que viene por gratitud a lo que Dios ha hecho. Ese es el cántico nuevo. Entonces, el canto como elemento, volviendo al punto, el canto como elemento es una respuesta a Dios y su misericordia. ¿Qué ha pasado hoy? Y tenemos que hablar de lo que pasa hoy en día. El cántico se ha convertido en un elemento sobreexaltado, donde el cántico le roba el lugar a la palabra, le roba el lugar a los otros medios de gracia, y básicamente las congregaciones se reúnen es a cantar. Pregunto, ¿a cantar qué? Si no está siendo llenos de la palabra. ¿Qué es lo que cantan? Nada más hay que ver las canciones que se componen hoy en día. Puro humanismo, puro sentimentalismo. Ahora, cuando usted dijo del cántico nuevo, me entendí algo. Bueno, que viene del corazón renovado. Es que cuando el corazón está renovado, ya sea una canción que ya un salmo que tú conozcas, que tú has cantado 1000 veces, sí. Cualquier cosa, eso te sale, eso te sale a ti. Tú lo cantas con el corazón. Así es. Ese es el cántico nuevo. Ese es el cántico nuevo. Ese es el cántico nuevo. Entonces, ¿de qué están cargadas las canciones de hoy? Volviendo al tema. Emocionalismo, sentimentalismo.
tienen que buscar la manera de cómo enganchan a la gente. No, y centrarse en la necesidad de la persona y nada para Dios. Por eso, porque no hay llenura de la palabra. Y es que hay una relación canto-palabra que no se puede romper. Lo que nos lleva a cantar es la palabra, es la llenura del Espíritu. Eso es lo que nos lleva a cantar. Vean, ¿por qué la iglesia hoy no canta salmos e himnos tradicionales? Himnos con buena letra, con buena teología. ¿Por qué a la iglesia de hoy no le gusta? Porque no están llenos de la palabra, no desean la palabra. Si estuviesen llenos de la palabra y la desearan, la cantarían con gusto. Cantarían con gusto un santo, 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 un cuán grande es Él, un sublime gracia, un en el monte Calvario, que son himnos profundamente bíblicos. Pero como no hay llenura de la palabra, no hay deseo por cantar eso. No hay deseo por cantar eso. Entonces, sigamos con otro elemento. El diezmar y el dar ofrendas es otro elemento. Vamos a 1 Corintios 16. Versos 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía la iglesia en Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando vaya no se recojan entonces ofrendas. Ok, otro elemento. Aquí aparece que el recoger ofrendas era algo normal. Se hacía cada primer día de la semana. O sea, no era algo... Todos los domingos así. Todos los domingos así. Era una práctica normal de la iglesia. Era la práctica normal de la iglesia. Sigamos. Confesión de la fe. Es otro elemento. Sí, lo que pasó el domingo pasado. Bueno, ya fue bautizada y profesó la fe. Hablemos de la profesión pública de fe. Primera de Timoteo 6, verso 15. Perdón, versículo 13. Aquí está errado. Versículo 13. Si tienen ahí en la copia, pónganle 3 en vez del 5. Primera de Corintios 6, verso 13. Tomando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión, delante de Poncio Pilato. Sigue. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y léete el verso 12 ahora. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión, en presencia de muchos testigos. Ok, aquí Pablo nos está poniendo a Timoteo como ejemplo la profesión de Cristo. Cristo hizo una profesión pública de fe delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato le preguntó si era el Mesías, si era el Cristo, él dijo que sí. Y está diciendo, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Es decir, Timoteo, Pablo le está recordando a Timoteo, tú hiciste una profesión de fe. Tú hablaste, tú declaraste delante de los testigos, delante de la asamblea, que tú crees en el Señor Jesucristo. En el día de hoy, que nosotros tomamos los compromisos tan a la ligera, es bueno recordar que la palabra de Dios nos dice, cuando tú haces profesión de fe y manifiestas tu compromiso con Cristo Jesús, es algo serio. Estás imitando lo que Cristo hizo delante de Pilato, lo que está diciendo aquí. Y era un gobernante impío. Estás imitando lo que Cristo hizo delante de Pilato. Profesar públicamente la fe. Ese era un elemento del servicio de adoración. Ahora, no es un elemento permanente, porque no todos los domingos se está haciendo profesión de fe. Pero en el momento que es necesario, la profesión de fe debe ser incluida en el servicio. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros
pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarlos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este es otro de los elementos del servicio. Confesar nuestros pecados delante del Señor. Por supuesto, cuando lo hacemos como congregación, hay dos formas en las que tradicionalmente se hace. Una es que se deja un espacio al creyente para que confiese privadamente. La otra forma es que, como en el servicio se está hablando de un tema, de algo específico, se confiesa ese pecado específico, que es lo que tendemos a hacer acá. Por ejemplo, un día estamos hablando acerca de, cuando en el Sermón de Monte hablamos, por ejemplo, acerca de amar a los enemigos. Señor, perdónanos porque nosotros reconocemos delante de ti que no siempre amamos a nuestros enemigos, confesamos nuestro pecado y le decimos al Señor, bueno, lávanos con tu palabra y ayúdanos ahora que escucharemos tu palabra a aprender mejor cómo amar a nuestros enemigos. Y por tu Espíritu, ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Son dos formas en que tradicionalmente se hace en los servicios. Las dos formas se han practicado en la historia de la iglesia siempre. Entonces, yo tiendo más por esa segunda que les decía. Sí, hay un contraste con el catolicismo romano, porque el catolicismo romano hace esta práctica, pero lo hace en privado y rindiendo sus pecados a otro pecador. Uh-huh. Eso es lo que, pero en sí la práctica sí es ordenada por el Señor en la palabra. Que vengamos a confesar los pecados a la iglesia, en el momento que nos reunamos. Exactamente. Ok, ahí hemos visto varios de los elementos del servicio. La idea es, y ahí está el resto de pasajes bíblicos para que los vean en las hojas. La idea es que todo lo que Dios ordena, que hace parte del servicio de adoración, como lo hemos visto varios ahora, es elemento. Y los elementos no pueden ser quitados, ni pueden añadirse. Los elementos del servicio de adoración son los que el Señor dice en su palabra. No hay lugar a más, ni a menos. Ahora, lo segundo, de lo que voy a hablar más brevemente, es de las circunstancias de la adoración. ¿Qué son las circunstancias? Las circunstancias son aquellas cosas que no están ordenadas por la Escritura, pero ayudan al desarrollo del servicio de adoración de acuerdo al contexto en el que estamos, de acuerdo a las ventajas, o digamos a las cosas que tengamos a la mano. Por poner ejemplos de circunstancias. Aquí tenemos un aire acondicionado integrado y eso es normal en Estados Unidos. Entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos por el tema de la ventilación normalmente. Lo tenemos allí. Pero en un lugar donde no hay aire acondicionado, muy común yo sé que es muy común en Cuba, común en Colombia, hay que buscar cómo ventilar. ¿Qué busca uno? Ventiladores. Ventanas. Un edificio que tenga ventanas que se puedan abrir y pueda entrar el aire. Entonces, eso es una circunstancia. Tener o no tener aire no es algo pecaminoso. Claro. Es una circunstancia de la sociedad en la que vivimos. Podríamos seguir diciendo cómo se pinta la iglesia, si se le pone tapete, no se le pone tapete, si se usa himnario, se usan pantallas. Hay miles de cosas que son circunstanciales. Lo importante es que sea cual sea la circunstancia en que la iglesia deba funcionar, los elementos estén. Eso es lo importante. Lo que hace que una iglesia adore de una manera bíblica no son las circunstancias, son los elementos. Lo que hace que una iglesia adore bíblicamente no son las circunstancias, son los elementos. Que los elementos estén presentes. Que todos los elementos que Dios ha ordenado estén allí presentes. Y no se añada
algo que Dios Señada ni se quite nada. ni se añada ni se quite nada. Hay en el versículo que dice 1 Corintios 14:40, hablando sobre las circunstancias, la regla es que se haga con orden y que se haga bien hecho. Exacto, decentemente y con orden. Podemos pasarnos al otro lado. O sea, entender siempre que todo lo que se hace es para el Señor y se busca lo mejor. Así haya en condiciones muy difíciles, pero se busca siempre lo mejor. Exactamente. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos has concedido para entender cómo nos sujetamos a ti, Señor, cómo nos sujetamos a los elementos que nos has dado, cómo dejamos que tú seas el que hable y nosotros escuchamos y respondemos. Ayúdanos, Señor, a seguir estos principios simples de la adoración, pero aunque simples, son cruciales para adorarte correctamente. Guíanos, Señor, y que nosotros podamos orar cada vez que vamos a adorarte, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Te lo rogamos, Señor. Amén.